En el interior de una iglesia católica situada en alguna parte de los estados de México, el padre Priest expresa sus inconformidades hacia la figura que representa a Jesucristo, pues no muy lejos de ahí una guardería de niños fue incendiada, calcinando todo en su interior. Por ello, este reclama por qué permite que niños inocentes paguen de esta forma y que si fuera justo no pondría estas pruebas de fe hacia las personas. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad conocemos a una de las pandillas más letales de Latinoamérica, la Mara Salvatrucha, quienes son sorprendidos por un operativo de las fuerzas especiales capturando a todos los elementos en el proceso, pues alguien había vendido información para incriminarlos en el incendio de la guardería. Así inicia Destino Mara. Mientras los agentes continuaban con el arresto, Emilio y otro compañero se cansan de escapar y optan por atacar a sus captores. Este termina con uno de ellos, pero en el proceso se quita la capucha revelando su rostro. Sin nada que hacer, este termina arrestado y su compañero es abatido por los oficiales. Pero mientras es transportado a la delegación, el auto sufre un accidente, lo que le permite fugarse. En su escape, su única salida es la iglesia del padre Priest, quien lo ayuda a ocultarse de la ley. Una vez en confianza, este acepta confesar sus pecados, pero primero tendría que contar los pecados que le cometieron. Así nos trasladamos al pasado, donde conocemos a Emilio el Tiburón y a Viviana la Chinche. Ambos eran novios y más tarde se convertirían en sus padres. A pesar de llevar una vida de adicciones y ser miembros de la banda punk, ellos lo criaron hasta los 7 años. Aquí su mamá estaba por dar a luz a quien sería su hermana. Entonces, al ver la situación, el tiburón decidió alejarse de la mala vida, buscar un trabajo legal y cuidar de su familia. No obstante, al salir en busca de un taxi, un ajuste de cuentas por fin lo alcanzó y no tuvo tiempo de mostrar sus buenas intenciones. Sin la presencia de un padre, el que asumió la responsabilidad fue su madre. Ahora con 2 hijos era más difícil salir adelante. El único que se preocupaba por ella era don Toño, un señor dueño de una tienda que desde un inicio se mostró respetuoso y buena persona con él y con su madre. Ambos anduvieron por un corto noviazgo y luego se casaron. La vida por fin le sonreía, pero al cabo de 3 años apareció el verdadero don Toño y con él sus verdaderas intenciones. Así forzaba al pequeño Emilio a complacer sus asquerosos deseos. A pesar de que la mamá sabía lo que pasaba, no podía detener al enfermo mental. Así pasaron los años y las curaciones de don Toño afectaron gravemente a Emilio. Pero un día las cosas empeoraron, pues hasta la fecha él no había tocado a su hermana Chave. Sin embargo, ese día por fin llegó, y al ver que ahora su hermana sufriría el mismo destino que él, tomó un cuchillo y lo atacó, cometiendo así su primer pecado. Teniendo solamente 12 años, fue ingresado en el tribunal para menores. Para su desgracia, nadie fue a verlo, ni su mamá ni la Chave. Su vida tampoco fue diferente, solo cambió los nombres de las personas que abusaban de él. Luego de 6 años en la correccional, fue trasladado sin problemas a la Grande, donde se ocupaba de conseguir dinero y seguir intoxicándose. Así conoció a 2 reclusos traficantes de órganos que se mostraron interesados por el tipo de sangre de Emilio. Ellos lo reclutaron, le dieron buena comida, una celda apropiada y además le ofrecieron 100,000 pesos por la extracción de sangre. Luego de aceptar el trato, este se sometió a un proceso de desintoxicación donde disfrutó de los beneficios de estar limpio. Una vez listo, el proceso de transfusión empezó, recibiendo como adelanto 10,000 pesos. Sin embargo, una vez más le habían visto la cara y despertó en medio de un basurero con el cuerpo dolorido, resignado a fallecer. Lo último que vio es llegar a Tony, un reo que lo rescató sin pedir nada a cambio. Él lo ayudó al igual que un hermano. Sin embargo, en este día él fue quien le quitó la vida, pues no sabía que después de tantos años se había convertido en policía. Aquí el padre hizo una pausa debido a las constantes visitas de los agentes buscando al fugitivo. Entonces este decide ayudar a Emilio a cambio de hacerle un favor que le diría una vez del otro lado de la iglesia. Juntos se trasladaron por un túnel secreto que se usaba años atrás, pero al no tener la llave usan una lima para forzar la cerradura. Entonces, usando el tiempo perdido, Emilio continúa con su confesión. Luego de que Tony lo llevara a su celda, el director del penal explica que le quitaron un riñón, médula espinal y varios litros de sangre. Como consecuencia, su vida se redujo a 2 años si este se mantiene saludable. De lo contrario, si continúa intoxicándose, solamente viviría 6 meses. Para eso, el director preparó un indulto de buena conducta para dejarlo vivir sus últimos meses fuera de las rejas. Así se despidió de Tony, quien le regaló un rosario como recuerdo. Una vez libre, llegó a su casa encontrándose con su tía Clara.
enterándose de que su madre ya falleció y que don Toño aún sigue vivo, aunque después del ataque este ya no fue el mismo. Ahora en su estado pasa el cuidado de Chave y los hijos de su tía. Al no tener un lugar a donde ir, buscó refugio en la azotea de una casa. También consiguió trabajo en una carpintería, pero es despedido por el excesivo consumo de alucinógenos. Cierto día Chave llegó para visitarlo, reprochándolo por arruinarle la vida, ya que desde pequeña tiene que cambiarle el pañal a don Toño luego de su atentado. Su tía por lo tanto sigue ahí solamente por el interés al dinero. Entonces Emilio le cuenta la verdad de lo sucedido y solamente actuó para defenderla del depravado de su padrastro. Con esta información Chave confrontó a su tía por mentirle tantos años. Entonces ella al día siguiente ataca a Emilio advirtiendo que deje de aconsejar a su hermana. Esto es a ver si sigues diciéndole tontas chingaderas a la Chave. Luego de la golpiza las heridas se agravan de nuevo. Para ello Chave abandona a su familia y se reúne con su hermano para cuidarlo en el proceso de recuperación. Luego de 5 días ambos hacen las paces y ella decide quedarse con él. Así al anochecer salen para bailar a las afueras de un antro. Entonces Chave procede a darle un beso y también Emilio corresponde a su acción. No obstante, la felicidad dura muy poco, ya que mientras estaban de regreso 2 pandilleros los acorralan y en defensa Chave ataca a uno, pero ella también se va cuando el otro contraataca. Así la vida le quitaba a su hermana, por lo que de nuevo la ira se apodera de Emilio y termina mutilando sádicamente a sus agresores. Después de lo ocurrido, la Mara Salvatrucha llega al lugar para llevarse el cadáver de Chave y darle sepultura en gratitud a Emilio por terminar con los contrarios de la Mara. Al día siguiente, después del funeral, sin nada que perder, acepta el ritual de iniciación y es reclutado por la Mara. De vuelta a la iglesia, por fin logran romper la cerradura, por lo que continúan con el escape. Mientras tanto, los agentes notan las manchas de sangre en el confesionario y se dan cuenta del plan. Emilio, por su parte, una vez en el sótano, continúa con su confesión, usando el tiempo para esperar a que se abra la salida que conduce al exterior. Entonces regresamos al momento que se había convertido en Mara. Como primera acción era cobrar venganza en contra de su tía, a quien castigó severamente antes de detonar su arma. Una vez solo en la casa, prosiguió en hacer sufrir a don Toño, de la misma forma como este lo hacía cuando era niño. Sin testigos que podrían hablar de lo sucedido, la casa fue tomado por la Mara. Por primera vez tenía amigos que lo respetaban y era admirado por las mujeres. Con el paso del tiempo su ego fue creciendo más y más. La sangre, los robos y la caída de los homies ya era cosa del día a día. También tuvo la oportunidad de cobrar una vieja deuda y liquidó a Jonas y a Eusebio. Ahora era respetado por todos en el barrio y era feliz de ser un Mara. Sin embargo, todo había cambiado esta mañana al liquidar a la única persona que lo ayudó sin pedir nada a cambio, y con esto da fin a su confesión. Cuando termina, el sacerdote le dice que está redimido, pues con todo lo que ha vivido ya ha pagado sus pecados. Entonces por fin revela el favor que necesita. Harto de las cosas injustas de este mundo, este le pide que le dispare para irse de una vez y que la llave que abre la última puerta está sujeta a su cuello. Emilio, al no aceptar esta petición y sabiendo que es su única salida, le pide que le explique el porqué de su decisión, y el padre revela que en el incendio de la guardería la vida de su hija fue víctima del hecho, y cuenta cómo es que sus sentimientos pudieron más que su fe a la iglesia. Pero aquí ambos mundos se conectan, pues Emilio era uno de los que provocó el incendio de la guardería. Al ser una pandilla solamente siguen las órdenes que vienen de arriba. Para ello el sacerdote, al tener enfrente al autor del crimen, tomó el arma e intenta disparar, pero no lo hace ya que no es un criminal y le perdona la vida. Al ver esta oportunidad, Emilio promete cambiar su vida y hacer las cosas de la manera correcta. Por lo tanto, los agentes ya encontraron el túnel y comienzan a alcanzarlos. Una vez del otro lado del pasadizo, descubren que están rodeados de policías y por fin son acorralados por los oficiales. Sin salida, ambos se rinden y prometen entregarse del otro lado del túnel. Sin embargo, una vez en el sótano, abren fuego directo y terminan con ambos sujetos. La historia termina con la reportera diciendo que los agentes en defensa propia dispararon al delincuente, que ya había terminado con el sacerdote y abrió fuego a los agentes. El sacerdote le disparó a la policía y estos, para defenderse, le dispararon. Esto es en corto. Y así termina Destino Mara.